Para el desdoble de este martes y de este tema que ya le comentaba, el recuento de los votos en la alcaldía Cuauhtémoc, le agradezco que nos acompañe aquí en el estudio y que esté con nosotros para hablar de este tema, explicarnos qué fue lo que pasó, en qué momento estamos y qué sigue en la elección de la alcaldía Cuauhtémoc, al consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mauricio Huesca. Consejero, ¿cómo estás? Querido Braulio, encantado de estar contigo como todas las noches. Qué bueno que nos acompañes. Cuéntanos entonces, ¿qué es lo que pasó? Ya se terminó este recuento, ya no va a haber más recuentos. ¿Qué fue lo que pasó a lo largo de todos estos Pues mira, a lo largo de toda la cadena, querido Braulio, lo que ocurrió fue, bueno, se lleva la elección. En esta elección, el instituto, cuando hace el cómputo definitivo, puede abrir paquetes porque presentan alguna situación de anomalía en el paquete o porque haya una situación que no sea coincidente en algún número de los votos ahí sacados de la urna, el número total de la votación o las personas que votaron conforme al listado nominal. En este caso, en Cuauhtémoc se instalaron cerca de 830 y tantas paquetes electorales, fueron los que se recibieron. De estos, el instituto de manera oficiosa abrió 126 durante todo el ejercicio de cómputo. Ahí hubo un primer ajuste de números, pues prácticamente las dos candidatas ganaron votos, cerca de 11,000 una y 12,000 otra, entonces fue más o menos parejo. Ese fue entonces ya, ese es el cómputo oficial. Posteriormente hay una solicitud por parte de una de las candidatas por un recuento total. El Tribunal Electoral Local de la Ciudad de México determina si es procedente el recuento total, se impugna ante una de las dos instancias federales que existen, que se llama la Sala Regional Ciudad de México, la primera de ellas, y esta Sala Regional determina que es revocable el acuerdo del tribunal local porque dice tienes que justificarme por qué hay que hacer un recuento total. Vuelven a emitir una sentencia en la que dice es justificable porque hay casillas en las cuales al menos hay 26 casillas que hay una diferencia de menos de 1% entre la primera y segunda candidata, o hay más votos nulos entre la diferencia entre la primera y segunda candidata. Entonces esa fue la razón que dio el tribunal local. Se vuelve a impugnar porque ya nos habían mandatado por segunda ocasión un recuento total. Sí. La Sala Regional Ciudad de México en segunda oportunidad vuelve a analizar esta impugnación y dice, yo advierto que no hay justificación para abrir la totalidad, que eran pues prácticamente 85% de los paquetes que faltaban por abrir, Braulio, eran cerca de 735 paquetes los que se estaban mandatando. La Sala Regional dice, yo no advierto que haya una justificación para un recuento total, pero sí encuentro que hay justificación para abrir 73 paquetes por razones similares a las que nosotros abrimos. La diferencia entre el primer y segundo lugar es menor al 1% en algunos paquetes, o hay más votos nulos en algunos paquetes que la diferencia entre el primero y segundo lugar. Entonces, esto dio lugar a que hubiera un recuento de votos. Se impugna ante la última instancia, que es la Sala Superior. La Sala Superior determina que no es procedente ni siquiera conocer el fondo del asunto, es decir, hubo un desechamiento liso y llano, no conoció el fondo porque no había una actualización para procedencia de ese juicio. Entonces, esto de manera material, lo que ocurrió fue que pues queda firme el cómputo ordenado de 73 casillas. El pasado lunes nosotros empezamos a las 9 de la mañana en el distrito 9 y 12. Hubo unos ajustes de votación en estos recuentos de votos, pero prácticamente pues persiste una diferencia de poco más de 3% entre el primer y segundo candidatura. Y entonces ahora lo que sigue es este cómputo, pues bueno, pues nosotros lo remitiremos al Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que es quien originalmente lo mandató, porque ellos tienen todavía un juicio, Braulio, en el cual no solamente está impugnada el recuento de todos los votos, sino la elección completa. Entonces, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México ya determinará pues hacer el ajuste que nosotros determinamos en el cómputo. Nosotros, digamos, nada más ejecutamos lo que nos mandataron, ya no tenemos alguna intervención mayor, nosotros ya determinamos constancia de mayoría. Entonces el tribunal local en un primer momento será el que determine qué va a suceder después, si procede alguna causal de nulidad en casillas o no procede, porque también están impugnadas algunas causales de nulidad en casilla o nulidad de la elección. Y esto, pues bueno, pues lo que determine el tribunal local nuevamente podrá ser revisado por dos instancias federales, que será la Sala Regional Ciudad de México y en última instancia la Sala Superior. Entonces, esta película, Braulio, en términos concretos todavía no termina. Terminará cuando pues el 1 de septiembre, que ya toman protesta todas las alcaldías, pues tendremos que tener resultados firmes y definitivos para ese momento. Esto es importante porque también coloquialmente o públicamente se piensa que el proceso electoral termina una vez que vamos las y los ciudadanos a las urnas y depositamos nuestro voto y se dan los primeros conteos y demás,
pero realmente el proceso electoral termina hasta que se agotan todas las impugnaciones, hasta que todas y todos toman protesta, y hasta ese momento se puede decir que ya terminó el proceso electoral. Nos mencionaba ahorita, consejero, que hay también impugnaciones por la nulidad de la elección y por la nulidad de algunas casillas. Efectivamente. ¿Qué pasaría en caso de que se aprobara la nulidad, se validara la nulidad por parte de los tribunales, del Tribunal de la Ciudad de México, claro, de la Sala Regional, del Tribunal Electoral, si se agotan todas las instancias y determinan que se hay nulidad en algunas casillas o en el caso de la nulidad completa de la elección? ¿Qué tendría que pasar? En caso de que haya una nulidad determinada en algunas casillas, esto pues desde luego va a recomponer lo que les denominamos recompone el cómputo, y esta recomposición del cómputo pues puede acercar la diferencia, empatar la diferencia o de aventajar a la diferencia. Entonces, estos escenarios, pues digamos, esto no lo sabemos porque esto dependerá de qué casillas procederá la nulidad de la elección. A lo mejor queda igual, a lo mejor, entonces te digo, esto es casuístico, tendrá que determinarse por parte del Tribunal Electoral. Entonces, ahí puede ser los tres escenarios, que quede igual, pero aventajándose la diferencia o disminuyéndose, que haya un empate o que haya un cambio de ganado. Esto es lo que los tres posibles escenarios que en una elección, cuando hay recuento de votos y cuando hay nulidades de votación en casilla, pudiera suceder. Entonces, son situaciones que ocurren y que el tribunal ya determinará y que pudieran ser situaciones que podrían ocurrir en esta situación. Pero esto es por una hipótesis. La segunda hipótesis es que haya una nulidad total de la elección. Sí. Aquí, bueno, pues el tribunal tendrá que analizar los alegatos que hacen por las partes para determinar si no cumplió la elección con la integridad suficiente para poderse declarar una elección que fue íntegra, objetiva, legal, imparcial, equitativa, etcétera, todos los principios democráticos. Y si hay una violación a un principio constitucional de esta naturaleza, como ya ha ocurrido en algunas otras elecciones, afortunadamente no en la Ciudad de México, Braulio, pero sí en otros estados, pues que se anula la elección, entonces se mandata nuevamente a la autoridad electoral para que se convoque a una elección extraordinaria y se lleven plazos brevísimos ya nada más para reponer la jornada electoral o lo que el tribunal determine que se tenga que reponer. Eso es lo que le iba a preguntar. Entonces, en caso de que hablemos a lo mejor no hipotéticamente de la alcaldía Cuauhtémoc, si se declara la nulidad de un municipio en otra entidad o de otra alcaldía en la Ciudad de México, se tendría que reponer únicamente la jornada electoral, es decir, se instalarían las casillas, la gente tendría que ir, presentar su INE y demás y votar como lo hizo en junio. Efectivamente, bueno, esto dependerá también del propio tribunal. Braulio, es que es un poco complejo el sistema porque si, por ejemplo, ahorita están el Instituto Nacional Electoral, que es la autoridad máxima para ver temas de fiscalización, si determinaron un rebase de topes de gastos de campaña de cualquier candidatura que está ahorita en la Ciudad de México impugnada, eso daría lugar a una reposición, pero implica que hubiera campaña nuevamente, porque hay una sustitución de candidaturas. Si el tema nada más es la violación persistió en la jornada electoral, nada más se sustituye o se repone la jornada electoral. Si dicen un candidato es inelegible por alguna situación, hay inelegibilidad porque está suspendido sus derechos político-electorales, porque es presunto violador de violencia política de género, etcétera. En ese caso, pues se sustituye la candidatura y por tanto se tiene que reponer no solamente la elección, sino también la campaña misma. Pero esto depende del tipo de violación que un tribunal electoral determine en cada caso y se repone en consecuencia. Y sobre la impugnación para la nulidad total de la elección, ¿cuáles son los argumentos que se presentan? Platicamos acá con Eduardo Santillán, el representante de Morena ante el INE hace un tiempo, ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y nos decía de algunas irregularidades en algunas casillas que ellos tenían detectadas, que esos eran sus argumentos, los habían presentado y estaban esperando a que las autoridades resolvieran. En el caso de la nulidad total de la elección, ¿cuáles son los argumentos que se presentaron? Entiendo que yo no he tenido acceso a la totalidad del documento, pero por lo que he visto en prensa ha sido el tema de rebase topes de gastos de campaña, presuntos actos de violencia política de género y desde luego violaciones pues generalizadas el día de la jornada electoral. Consejero, pues gracias por acompañarnos, gracias por explicarnos de manera tan clara y lo estaremos molestando conforme avance esta película que muy bien lo dijo, aún no ha terminado. Estamos presentes. Muchas gracias.